Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Y el nacimiento de Podemos aquí en España tenía similitudes al nacimiento del chavismo o de la llegada de Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Había cosas comunes, como por ejemplo la crisis o la desconfianza en los partidos políticos, bueno, la corrupción. A ver, es un proceso que arranca. Hugo Chávez es electo presidente de Venezuela en el año 1998, en diciembre del 98. Pero este proceso arranca unos 10 años antes, ¿no? Los medios de comunicación, haciendo de tontos útiles, ¿no? Crean un escenario en donde los partidos políticos o la actividad política era vista como una suerte de manera de enriquecerte, porque se había creado la idea de que la política era sinónimo de corrupción o de negociado. Pero esto no es gratuito, ¿no? Carlos Andrés Pérez aparece en el top 3 de los más ricos del mundo. Claro, espérate. Esa fue una especie que se repartió, ¿no? Y a mí me gusta que la traigas, que la digas, porque en algún momento se llegó a decir que Carlos Andrés Pérez era uno de los 10 hombres más ricos del planeta, ¿no? Y si tú miras cómo se comporta la sociedad española hoy día, la mayoría de la gente te dice es que el PP y el PSOE son la misma cosa, ¿no? Tan corrupto es uno como el otro. Esa era la idea general que había surgido en Venezuela. Y ese fue el caldo de cultivo en el que comenzó a crecer el chavismo, ¿no? Ellos son los corruptos, son la casta, son ellos o nosotros, ¿no? Y el nosotros englobaba los patriotas, los que queremos al país, los que nos desgarramos las vestiduras por Venezuela, y ellos son los enemigos. Nos estamos jugando la independencia nacional. Nos estamos jugando la vida de la patria. ¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la patria? Hay 20 familias en este país que tienen más poder que cualquier diputado. El proyecto burgués. Apellidos como Ortega. El proyecto de las élites. Como Botín. De la más alta burguesía. Yo recuerdo que aterrizamos en Venezuela y se estaba celebrando el golpe de Estado. Y las palabras de Hugo Chávez son replicadas aquí en España por Pablo Iglesias, cuando dice, de momento no hemos conseguido los objetivos. Por el momento... Por ahora no se han conseguido los objetivos. Y lo dice Pablo Iglesias replicando a Hugo Chávez. Por ahora no hemos podido superarles electoralmente, que era nuestro objetivo. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos... Hay 3 elementos, 3 cerebros que detrás de él, junto con algunos factores económicos de Venezuela, se ponen a trabajar para convertir a Hugo Chávez en lo que terminó siendo. Esos 3 elementos son españoles, ¿no? Esos 3 elementos son Pablo Iglesias, el señor Monederos y el señor Íñigo Errejón, muy conocidos allá en Venezuela. Pero tenía días que no te veía y te oía. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela. Inclusive, el señor Íñigo Errejón tuvo el cuajo en el 2019, si no me equivoco. Claro, se aproximaba una campaña electoral y había necesidad de financiamiento, y entonces hizo una declaración pública en donde decía que en Venezuela por lo menos la gente podía comer 3 veces al día y tenía asistencia médica. ¿Pero tú te sientes cómplice de alguna medida de ese proceso político a estas alturas del partido? Yo creo que ha habido importantísimos avances. ¿Avances en Venezuela?
Yo solo veo retroceso. No. En Venezuela la gente no hacía 3 comidas al día. En Venezuela la gente ha bajado 9 kilos en promedio en los últimos años. Yo esos datos no los tengo. Yo sí. Yo no los tengo. No los he visto publicados en ningún sitio. Sí, yo sí te lo muestro. No. Yo no. Bueno, la señora Yolanda Díaz ha hecho público en muchas ocasiones su admiración por Hugo Chávez. Esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. Yo estuve en enero en Venezuela. Para poder llenar el tanque de combustible de un carro, tú tienes que pasarte horas en una cola que a lo mejor no llegas a ripostar, porque cuando te toca, se acabó el combustible. O sea, y estamos hablando de un país que tiene las mayores reservas de petróleo del hemisferio occidental. O sea, Venezuela tiene petróleo para 400 años. Estamos poniendo gasolina, vamos a ver lo que cuesta llenar el depósito en Venezuela. Os recuerdo que 1 euro son 200 bolívares. Hemos puesto 44 litros y medio. Y vale 4,30. Y vale 4 bolívares con 30. ¿Cuántos son 4 bolívares? 4 bolívares. ¿Cuántos son 4 bolívares? 20 centavos. 20 céntimos de euro. Somos un programa humilde, pero sí que tenemos presupuesto para llenar el próximo depósito. Los próximos 40 litros de gasolina te los pagamos nosotros, Francisco. 40 litros de gasolina para el próximo llenada. Patria o muerte, y al final ni patria y ni todo, muerte. No, patria y muerte. No, socialismo, patria o muerte. ¿No? Y tenemos socialismo, no tenemos patria y también tenemos muerte. El doctor Osvaldo Álvarez Paz fue gobernador del estado Zulia, que es el estado más importante de Venezuela desde el punto de vista económico, y también fue candidato presidencial del Partido Social Cristiano COPEI en el año 1993. ¿Okay? De tal manera que Osvaldo tenía algún tipo de ascendencia, o tiene algún tipo de ascendencia en la población venezolana. En el año 2010, si yo no me equivoco, la Audiencia Nacional de España emite una, yo no sé si era una opinión, una alerta, ¿no? Por ciertos hechos que ellos están analizando y que indicaban que en Venezuela el gobierno estaba siendo connivente con agentes del narcotráfico. Y adicionalmente a eso, con movimientos de las guerrillas y de agentes del movimiento ETA. El auto de proceder, ¿no?, de la audiencia española que le da soporte jurídico y procesal a muchas viejas sospechas, ¿no?, y a nuevas convicciones, ¿no?, te fijas, de que algo muy serio está pasando en cuanto a las relaciones del régimen venezolano, no solamente con la ETA, con la FARC, con otros movimientos subversivos y terroristas del mundo y del planeta, que en este caso específico, ¿no?, la Audiencia Nacional de España ha concretado jurídica y procesalmente en el caso ETA-FARC con colaboración del gobierno venezolano. En ese programa, él denuncia... En ese programa, él hace referencia, él dice, ojo, hay que prestar atención a esto que nos están diciendo desde España, porque es que no lo está diciendo no lo está diciendo alguien en la calle, que un comentario, mira, me comentaron, me dijeron, ¿no? La Audiencia Nacional de España, es gente seria, ¿no? Entonces, ellos hacen esa alerta, Osvaldo la recoge y la dice en el programa. Yo dice, cualquier gobierno serio tendría que iniciar una investigación profunda sobre estos hechos que se están denunciando. Consecuencias. Bueno, las consecuencias que hubo es que el señor Hugo Chávez, la noche siguiente, desaforado en uno de esos mitines que él daba, pregunta que qué hace el señor Osvaldo Álvarez Paz libre, cuando debería estar preso. A veces veo a Mario Silva tarde que pone video, pues entonces yo veo cosas graves que pasan por canales, sobre todo ese canal Globovisión. Fíjate, entonces viene en Globovisión un señor, no lo voy a nombrar, a quien están entrevistando. Tiene la cachaza de decir
que hay pruebas de que aquí en Venezuela, en territorio venezolano, se han dictado un bojote de cursos a terroristas de la ETA o de la FARC. Y además dijo que hay pruebas de oficiales militares venezolanos que han participado en esos cursos. Eso es muy grave. Y ese mismo día, en la noche, el SEBIN se presenta en casa de Osvaldo Álvarez Paz y se lo lleva preso. Él sale a la calle, hay una reportera que le acompaña, pero nadie protesta. Nadie. Se despide de los vecinos. De los vecinos que salen. Y va a la cárcel. Bueno, es que porque es un régimen de miedo, es un régimen de terror. Caque, estamos hablando de una gente, ¿no?, que no tiene límites. Pero por hablar de paralelismo, cuando aquí nos sorprendemos porque el líder de la banda terrorista y secuestrador de ETA, y ahora líder y portavoz de Bildu, o sea, estamos hablando de una banda sanguinaria, es el socio preferente, y nos hemos olvidado de Delcy Rodríguez. ¿Quién fue el papá de Delcy? Y las maletas. Mira. ¿Quién fue el papá de Delcy Rodríguez? ¿La de las maletas de oro o de dinero en cash? ¿O que tenía prohibida su entrada pero que Ábalos recibió en el aeropuerto? O de talco. Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional hoy, son hijos de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez era un guerrillero en Venezuela, muy conocido porque en el año 1976 en Venezuela había una empresa que fabricaba botellas de vidrio que se llama americana, que se llamaba Owens, Illinois, ¿no? Y tenían un gerente, el gerente general era un americano, que es de nombre William Niehaus. Este señor yo creo que ya murió, ¿no? Fue secuestrado. Ellos lo secuestran, ¿no? O sea, el papá de Delcy Rodríguez. El papá de Delcy Rodríguez, con una célula guerrillera en la que él operaba, secuestran a William Niehaus, pero no es para pedir una reivindicación ideológica o pedirle al gobierno la liberación de tal o cual compañero, no. Ellos lo secuestran para pedirle $5 millones a la empresa Owens, Illinois. La empresa Owens, Illinois le pidió al gobierno venezolano que los dejara a ellos manejarlo directamente. El gobierno venezolano, en aquel entonces era presidente Carlos Andrés Pérez, pues no se los permite. Les dice que el Estado no puede permitir que ellos se pongan a negociar con unos terroristas. En una operación persiguiendo a estos terroristas, logra dar con un zulo y ahí este señor lo abandonan y él sale de donde lo tenían preso con las manos en alto gritando que no disparen, que él es William Niehaus. Bueno, pues este es el papá de Delcy. El papá de Delcy Rodríguez. De Delcy Rodríguez. Era uno de los terroristas. El paralelismo aquí es José Antonio Ortega Lara, liberado de la banda terrorista ETA, hoy en la política, contra sus secuestradores. Y esto, bueno, pues hay quien dirá, ojo, que demasiados paralelismos. Y entonces entras en un terreno que a mi juicio es muy delicado. Porque tú tienes un hombre como José Antonio Ortega Lara, que hoy lo quieren catalogar como si fuera un paria. O sea, lo denigrante es pactar con el partido de él. José Antonio Ortega Lara, pero peligroso. Pero lo ético es pactar con quien lo secuestró. Con sus torturadores. Sí. Tú como disidente, como tantos otros comunicadores que están dispersos, como tantos políticos que han tenido que irse, algunos con más o menos heroicidad, ¿no? Leopoldo López ha dado parte de su vida, pero no está allí, Ledesma tampoco está allá. Entonces, con esa decepción, con esa tristeza de tu patria, ¿cuál es la advertencia aquí? O sea, van a ir a por los comunicadores. Cuando pierda la izquierda, preparémonos para la batalla, porque esto no está hecho para tibios ni para cobardes. ¿Cuál es la...? Y cuando comenzamos... ¿Con qué nos podemos quedar, Carlos? Claro, cuando comenzamos la conversación, sí. Yo te dije, el proceso venezolano no arrancó con la victoria de Hugo Chávez, arrancó 10 años atrás, ¿no? Y esto es como un pulpo, van metiendo sus tentáculos, ¿no? Ya ellos sembraron una semilla
estos 5 años en el gobierno les ha permitido a ellos penetrar en muchas áreas del gobierno y del Estado español que nosotros no conocemos cuáles son. Es como los terroristas de Al Qaeda o de los hermanos musulmanes. O sea, hay células durmientes que están infiltradas ya en el Estado y que sirven, y les van a servir a ellos, de agentes para conocer cuáles son las intenciones del gobierno cuando se encargue el nuevo presidente que tenga este país, o el gobierno de este país, a partir del 23 de julio. Y entonces esa gente va a estar torpedeando la tarea del gobierno de turno, ¿ok? Y va a estar al mismo tiempo ayudándolos a ellos a seguir infiltrando más gente en la estructura del Estado español. Y eso es lo que hizo el chavismo, porque eso es lo que la gente de Podemos les terminaba recomendando a Hugo Chávez, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que visualizar ahorita, ¿no? Este proceso no ha terminado. Para ellos esto es un accidente en el camino, si pierden el poder. Pero la visión de ellos es a largo plazo. Y tristemente, el que luce como que va a ser el ganador de estas elecciones, tiene una visión muy cortoplacista. Y no lo escucho hablar con firmeza de tomar acción para derogar las cosas que se han puesto en pie. Yo diría, desde mi punto de vista egoísta, es que tiene que haber una legítima defensa de nuestros valores a través de la televisión y los medios de comunicación, cada uno lo que puede hacer, ¿no? Dar un paso adelante. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y cuáles son esos valores? ¿Cuáles son los valores que tenemos que defender como sociedad? Porque ese es el problema. El problema es que la sociedad se va deformando y ellos, deformando la educación, que es el pilar fundamental de la sociedad, atacan a la célula. Mira, cuando yo estudié, lo primero que me enseñaron los profesores fue: la familia es la célula fundamental de la sociedad. Si la familia está bien, la sociedad está bien, y si la familia está mal, la sociedad está mal. Si nos dejamos llevar porque los valores son los que nos impone la izquierda radical, pues no existe la verdad, no existe el bien, el mal es relativo, no existe la familia, no existe la patria. Entonces, claro, pues si nosotros creemos en una sociedad occidental... ¿A qué te lleva eso? A la anarquía. Claro. Y entonces cuando la sociedad nuestra se anarquice, ellos dirán: ¿os fijáis? Les hemos dado absoluta libertad y no saben qué hacer con ella. Entonces yo, papá gobierno, tengo que tomar control de la vida de ustedes para que podamos convivir en paz. La dictadura del proletariado. Claro. Y una cosa importantísima, ellos la han agarrado contra los emblemas que nos unen, ¿no? Y cuando yo digo la han agarrado con los emblemas que nos unen, me refiero no solo a los españoles, me refiero, nos une a los españoles con los portugueses y a la península ibérica con Hispanoamérica. Porque a mí me encanta una frase que es: lo que es pecado en Madrid y en Lisboa es pecado en Santiago de Chile, en Buenos Aires y en México y en Caracas. Claro, esto es un mensaje de amor y de unión y de hermandad. Y de hermandad. Una analogía que yo te podría decir es como la picadura de la culebra, ¿no? Tú vas caminando y vas por un terreno y salta una culebra y te pica. ¿No? Tú puedes agarrar con un machete y cortarle la cabeza a la culebra y la mataste. Pero eso no quiere decir que el veneno ya no esté en tu sistema, ¿no? Y tú tienes que tomar acción, porque puede ser que tú inmediatamente, en las primeras horas, no sientas los efectos del veneno. Pero ese veneno está allí en tu sangre, circulando, infectando y dañando todos los órganos de tu cuerpo. Eventualmente lo va a dañar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En el caso de la sociedad española y del gobierno español, ellos ya mordieron, ellos ya inyectaron su veneno, ¿no? Han creado una división, esta división absurda y estúpida de derecha y de izquierda. El que no esté con nosotros, todo el mundo es fascista. ¿Qué mensaje te voy a decir? Mira, voy a repetir las mismas palabras que en una entrevista que le hizo Marcel Granier,
de un programa en Venezuela que se llamaba Primer Plano, al expresidente Carlos Andrés Pérez, él le pregunta, presidente, ¿pero qué es lo que usted avisora aquí en Venezuela? Y no había sido electo Hugo Chávez. Y aquel hombre, al que Hugo Chávez le dio un golpe de Estado, dijo estas palabras, ¿qué vendrá? Vendrá que aquí se van a abrir las cárceles para las personas que piensan distintos, vendrá aquí un vengador en nombre de las reivindicaciones del pueblo a ajusticiar a aquellos que no piensen como ellos, ¿no? No se van a resolver ninguno de los problemas que tenemos y van a aparecer otros que ya han sido superados. Eso aconteció en Venezuela. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Y eso puede pasarnos aquí. Y eso puede suceder. Pese a que creamos que ya lo hemos superado. Pese a la Unión Europea. Gracias a todos los que nos veis de verdad de corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com/caqueminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que pues tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.